Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Prepárense para una inversión en un tema que nos ha fascinado y aterrorizado por igual, Sí. La mirada bajo las nubes. Exacto. Si les gusta este episodio, Claro. no olviden suscribirse y darle a me gusta. Muy importante. La frase en sí ya evoca una sensación de inquietud, ¿verdad? Claro. Es como si al levantar la vista hacia el cielo, pudiéramos vislumbrar algo más que simples nubes. Sí. Algo que acecha justo fuera de nuestra percepción. Exacto. Para explorar esta idea, nos adentraremos en una serie de relatos aparentemente inconexos, pero que comparten un hilo conductor escalofriante. Empecemos con la historia de un joven ejecutivo en su primer viaje de negocios. Interesante. Se ve envuelto en una serie de eventos extraños y perturbadores Ya veo. que culminan en una experiencia aterradora en una construcción aparentemente abandonada. La revelación escalofriante llega después. Su compañero de viaje, con quien supuestamente compartía estas experiencias, había fallecido antes de que el viaje comenzara. Vaya. Lo interesante de este relato y de muchos otros que exploraremos hoy es la ruptura de la realidad. La sensación de que algo anda mal, de que las reglas que damos por sentadas ya no se aplican. Exacto. Y esa distorsión de lo cotidiano se repite en la siguiente historia. Un grupo de amigos en una reunión casual comienzan a bromear entre ellos. Lo que empieza como una diversión inocente da un giro siniestro cuando uno de ellos hace un comentario sobre la diferencia facial de otro. La consecuencia de esta broma aparentemente inofensiva es escalofriante e inexplicable. Interesante. Aquí vemos como la mirada bajo las nubes se manifiesta a través de la transgresión de lo estravizo socialmente aceptado. Una broma, un comentario fuera de lugar, pueden tener consecuencias que escapan a nuestra comprensión. Exacto. Como si hubiéramos traspasado un límite invisible y despertado fuerzas ocultas. Es cierto. Es como si al mirar bajo las superficies de nuestras interacciones cotidianas encontráramos un abismo de posibilidades inquietantes. Claro. Y esa sensación se amplifica en la historia de una familia cuya vida cambia para siempre debido a un trágico accidente. A ver. Su hijo, jugando cerca de la casa de un vecino, desaparece. Lo terrible es que la última vez que lo vieron fue cerca de una decoración de Halloween. Tan realista que al principio se pensó el niño había sufrido un accidente fatal. Claro. Pero la figura era solo un maniquí y del niño no había rastro. La desaparición del niño, sin explicación lógica, nos enfrenta a lo desconocido. Exacto. La mirada bajo las nubes, en este caso, se convierte en la representación de un misterio sin resolver. Una pregunta que queda flotando en el aire, generando inquietud y desasosiego. Es cierto. Estas tres historias, aunque diferentes en sus detalles, nos conducen a una pregunta fundamental. ¿Qué se esconde bajo la superficie de lo que percibimos como real? Interesante. ¿Qué fuerzas invisibles, qué realidades ocultas podrían estar influyendo en nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello? Esa es la pregunta clave. Esa es la esencia de la mirada bajo las nubes. Exacto. No se trata solo de historias de terror, sino de una exploración de lo desconocido, de los límites de nuestra percepción, de la fragilidad de la realidad que damos por sentada. Es cierto. Y para profundizar en esta exploración, nos centraremos ahora en un relato particularmente inquietante. La historia de un traductor que trabaja desde casa y recibe una alerta de emergencia. Interesante. A diferencia de cualquier otra alerta. Este simplemente instruye a los ciudadanos a permanecer en el interior, cerrar las ventanas y, sobre todo, no mirar al cielo. La falta de explicación, la orden tajante de evitar mirar hacia arriba, ya genera una atmósfera de tensión, de misterio. Es como si la amenaza, en lugar de ser visible y tangible, se presentara como un vacío. Ya veo. Una ausencia que paradójicamente se vuelve omnipresente. Exacto. Y nuestro protagonista, movido por la curiosidad, desobedece la advertencia
y echa un vistazo al exterior, lo que ve lo deja atónito. A ver. Nubes densas, de un gris extraño, se forma a una velocidad asombrosa, descendiendo hacia la Tierra. Yeah. Pero lo más inquietante es que estas nubes no parecen simples formaciones meteorológicas, sino que tienen una consistencia sólida, casi inteligente, como si tuvieran un propósito. Una voluntad propia. Interesante. Las nubes, Sí. tradicionalmente asociadas a la belleza, Claro. a la transitoriedad, a la inmensidad del cielo, se transforman en este relato Sí. en una presencia amenazante. Exacto. Se convierten en la materialización de lo desconocido, de aquello que se oculta tras el velo de la realidad cotidiana. Y esa sensación de amenaza se intensifica a medida que las nubes descienden. Claro. El protagonista no puede evitar sentir que está siendo observado por algo vasto e incognoscible que se esconde en su interior. Es un miedo primal, el miedo a lo que no podemos comprender. Exacto. Amplificado por la falta de una amenaza concreta. Sí. No es lo que ve, Claro. sino lo que no ve, Ajá. lo que realmente lo aterra. Es cierto. La incertidumbre, la falta de control, Sí. son elementos claves en la mirada bajo las nubes. Claro. Nos enfrentamos a una amenaza Sí. que no podemos definir, Ajá. que no podemos combatir, Y sí. que nos deja completamente vulnerables. Exacto. Y para aumentar aún más la tensión, entra en escena el amigo del protagonista, Patrick. A ver. Al principio se muestra escéptico. Sí. Incluso se burla de la alerta y de la reacción de su amigo. Claro. Pero por curiosidad, Ajá. o quizás por un impulso inexplicable, también decide mirar al cielo. Ya veo. ¿Y lo que ve? Sí. Bueno, su reacción no tiene nada que ver con la burla. Interesante. La transformación de Patrick de escéptico a víctima Sí. marca un punto crucial en la historia. Claro. Es como si la mirada bajo las nubes lo hubiera atrapado, lo hubiera arrastrado hacia el abismo de lo desconocido. Exacto. Efectivamente. Ajá. Patrick presta el pánico, Sí. comienza a describir entidades cósmicas, lágrimas de Dios, Ya veo. una mirada inescapable Ajá. que lo está volviendo loco. Ay. Sus palabras, Claro. aunque delirantes, Sí. transmiten un miedo palpable, una sensación de horror cósmico que Claro. nos hiela la sangre. Es cierto. La locura de Patrick, su incapacidad para comprender lo que está viendo. Claro. Nos recuerda que la mente humana tiene límites, Sí. hay realidades, hay dimensiones de la existencia Ajá. que quizás no estemos preparados para afrontar. Exacto. Y el clímax de la historia llega con un sonido escalofriante, A ver. un disparo seguido de golpe sordo Sí. y un cuerpo al caer al suelo. Ah. La escena finaliza con una imagen brutal, dejándonos en un estado de shock, Claro. sin saber qué ha pasado realmente con Patrick. Es cierto. La ambigüedad del final es intencional. Sí. No se nos revela qué le ha sucedido a Patrick, pero la implicación es clara. Mira bajo las nubes, Ajá. desafiar lo desconocido, tiene un precio. Claro. Y ese precio puede ser la locura, la desaparición, Oh. o algo aún más terrible que no Ajá. podemos ni imaginar. Exacto. ¿Qué nos dice esta historia sobre la naturaleza del miedo? Interesante pregunta. ¿Es simplemente una reacción a lo desconocido? Sí. ¿O hay algo más profundo? Claro. Algo que nos conecta con dimensiones de la realidad que preferimos ignorar. Esa es la cuestión. La historia del traductor y las nubes nos deja con esa sensación de inquietud, de vulnerabilidad ante lo desconocido. Claro. Pero este miedo a lo que se oculta bajo la superficie, a la mirada bajo las nubes, Sí. adopta muchas formas. Exacto. Pasemos ahora a otro relato A ver. que explora una dimensión diferente de este miedo, la transgresión de lo prohibido. Interesante. Imaginen a dos niños Sí. que viven en una casa aislada Ajá. con un árbol peculiar en el patio Ya veo. de su abuela con un tono de advertencia. Claro. Le repite cada noche una frase. Ah. No jugar alrededor del árbol, no tocar el árbol, Sí. no subirse al columpio. Vaya. Una prohibición tan específica, tan insistentemente repetida, Claro. despierta inevitablemente la curiosidad. ¿Qué misterio encierra ese árbol? ¿Por qué la abuela está tan empeñada Sí. en mantener a los niños alejados de él?
Es la pregunta que nos hacemos todos. Esa es la pregunta que ronda la mente de los niños y también nuestra como lectores. Claro. La prohibición, en lugar de protegerlos, alimenta su fascinación por lo prohibido. Creo. Y como suele suceder, la tentación de desafiar la norma, de mirar bajo las nubes, resulta irresistible. Y en este caso, el transgresor no es uno de los niños, sino el nuevo padrastro. Quien, ignorando la advertencia de la abuela, decide desafiar lo prohibido. Claro. Las consecuencias, como podrán imaginar, son devastadoras. Interesante. La historia del árbol y el padrastro nos habla del miedo a las consecuencias de nuestros actos, de la posibilidad de que al traspasar ciertos límites, desatemos fuerzas que no podemos controlar. La mirada bajo las nubes se manifiesta aquí como una advertencia, un recordatorio de que existen reglas, límites que no debemos cruzar. Exacto. Y sí, la historia del árbol nos habla de los peligros de la curiosidad. Claro. El siguiente relato explora el miedo a la pérdida de control, a la invasión de nuestra propia mente. A ver. Una mujer buscando una forma de lidiar con sus pensamientos negativos recurre al arte como terapia. Pero su talento artístico toma un giro siniestro. Ya veo. Cuando se da cuenta que ya no está sola en su mente. Y sus pinturas comienzan a cambiar, reflejando una realidad que la aterra. A mirada bajo las nubes, en este caso, se dirige hacia el interior, hacia las profundidades de la psique humana. Lo que la protagonista descubre allí no es un monstruo externo, sino una presencia que se apodera de su mente. Distorsionando su percepción de la realidad y manipulando su creatividad. Es un miedo que nos toca a todos en cierto nivel. Sí. La idea de perder el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra propia identidad, es profundamente inquietante. Exacto. Y lo que hace que este relato sea aún más perturbador es la ambigüedad de la amenaza. No se nos revela quién o qué es la entidad que está invadiendo la mente de la protagonista. Es una presencia sin rostro y sin nombre que se alimenta de su miedo y su vulnerabilidad. Cierto. Pasando ahora a un escenario diferente. Nos encontramos con un hombre que está intentando cambiar su vida, dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. Pero su nuevo apartamento, que debería ser un símbolo de un nuevo comienzo, se convierte en el epicentro de una serie de eventos inexplicables. Un hedor nauseabundo, ruidos extraños, objetos que se mueven solos. La mirada bajo las nubes manifiesta aquí como una ruptura de la normalidad, una intrusión de lo extraño en la vida cotidiana. El apartamento, que debería ser un lugar seguro, se transforma en un espacio claustrofóbico e inquietante. Es cierto. Y el clímax de la historia llega con un descubrimiento horrible en el lavabo del baño. Lo que encuentra allí desafía toda lógica. Claro. A partir de ese momento, el protagonista se ve envuelto en una persecución por las calles de la ciudad. Ya veo. Huyendo de un perseguidor invisible, una presencia que parece emanar de las mismas sombras. Este relato nos muestra cómo la mirada bajo las nubes puede convertir lo familiar en algo amenazante. Claro. La ciudad, con sus calles buliciosas, sus luces y sus multitudes, se transforma en un laberinto de terror. Ya veo. Donde el protagonista se siente vulnerable, perseguido por algo que no puede ver ni comprender. Exacto. Estos tres relatos, aunque diferentes en sus escenarios y personajes, comparten un elemento común, la exploración de diferentes aspectos del miedo, la transgresión de lo prohibido, la pérdida de control de nuestra propia mente, la ruptura de la normalidad en lo cotidiano, son todas manifestaciones de la mirada bajo las nubes. Exacto. Son historias que nos invitan a cuestionar nuestra percepción de la realidad, a reconocer que lo que damos por sentado, lo que consideramos seguro y familiar, puede ocultar fuerzas y dimensiones que escapan a nuestra comprensión. Es cierto. ¿Qué otros relatos, qué otras experiencias nos pueden ayudar a comprender mejor la naturaleza? De la mirada bajo las nubes. Interesante pregunta. Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestro programa. Hemos viajado a través de relatos inquietantes,
cada uno revelando una faceta diferente de la mirada bajo las nubes, desde la amenaza cósmica de las nubes inteligentes hasta la transgresión de lo prohibido en el árbol ancestral y la invasión de la mente del artista. Hemos visto cómo lo desconocido puede irrumpir en nuestras vidas de formas inesperadas. Es cierto. Y a pesar de la diversidad de estos relatos, hay un hilo conductor que los unen a la sensación de que la realidad que percibimos es solo una fina capa que oculta algo más profundo a lo que preferiríamos no ver. Exacto. Esa es precisamente la pregunta que nos ha guiado a lo largo de esta exploración. ¿Sí? ¿Qué significa realmente mirar bajo las nubes? Buena pregunta. ¿Se trata solo de enfrentarse a nuestros miedos, a lo desconocido? ¿Hay algo más en juego? Creo que la mirada bajo las nubes nos habla de la fragilidad de nuestras certezas, de la posibilidad de que todo lo que consideramos sólido y estable pueda derrumbarse en cualquier momento. Es como si estos relatos nos invitaran a cuestionar nuestra percepción del mundo. Exacto. Para reconocer que hay fuerzas, dimensiones, realidades que escapan a nuestra comprensión. Y al hacerlo, al aceptar la posibilidad de lo desconocido, nos abrimos a una nueva forma de ver la realidad. Una visión que puede ser a la vez aterradora y liberadora. Aterradora porque nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad, con la posibilidad de que no tengamos el control que creíamos tener. Claro, también liberadora, porque nos permite ampliar nuestros horizontes, reconocer que hay mucho más en el universo de lo que podemos imaginar. Estos relatos de terror y misterio, sí, más allá de su capacidad para entretenernos y asustarnos, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestro lugar en el cosmos. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Algo que no podemos controlar ni comprender del todo. Y esa toma de conciencia, aunque pueda ser inquietante, también puede ser una fuente de inspiración, de asombro, de búsqueda de conocimiento. Quizás la mirada bajo las nubes no se trata de evitar lo desconocido, sino de aprender a convivir con él, de aceptarlo como parte integral de la realidad. De reconocer que la incertidumbre y el misterio son elementos inherentes a la experiencia humana. Y que al abrazar la posibilidad de lo inesperado, nos abrimos a un mundo de posibilidades, a un viaje de descubrimiento que puede llevarnos a lugares insospechados. Y así, con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en la mirada bajo las nubes. Esperamos que este viaje, a través de relatos inquietantes, de reflexiones sobre el miedo y lo desconocido, les haya resultado interesante. Que les haya inspirado a mirar el mundo con nuevos ojos, a cuestionar sus propias certezas, a abrazar la posibilidad de lo desconocido. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a me gusta. Claro. Nos vemos en la próxima inmersión, en la próxima exploración de los misterios que nos rodean. Hasta la próxima.